Hola, buenas tardes. Hoy vamos a presentar el diseño del reactor para deshidrogenación de etilbenceno. Dentro de nuestro grupo se encuentra Ana Díez, Eugenia Isabel Castro, Ana Sofía Berumen y Juan Gerardo Morales Watts. Para empezar, nuestro contenido cuenta con estado del arte, información disponible, balance de materia, balance de energía, ecuaciones de momentum, resultados de simulación, conclusiones y referencias en este orden respectivo. Para empezar, en el estado del arte tenemos que entender qué es el estireno. El estireno es un hidrocarburo aromático líquido incoloro con un producto de evaporación bajo y un olor dulce. Es utilizado como materia prima para productos utilizados en numerosas industrias. Es de acuerdo con el Sistema de Información de Comercio Exterior, o CICM, dentro de la Secretaría de Economía, que en el año 2019 México tuvo un consumo de alrededor de 676.778 toneladas de estireno. Vale recalcar que México dejó de producir estireno de manera local en el año 2017. Es por eso que para el diseño de reactor situado en la planta de Pemex, utilizaremos herramientas computacionales que simularán el comportamiento de un dicho reactor para condiciones específicas para la producción de estireno de una manera local, logrando así reducir la cantidad de consumo de manera estireno dentro de las importaciones y buscar producir más de manera local. Dentro de las reacciones del sistema tenemos cuatro reacciones. La reacción deseada es el etilbenceno, que produce estireno más hidrógeno. Esto es la deshidrogenación del etilbenceno para la producción del estireno. De manera paralela existen tres otras reacciones. El etilbenceno, que produce benceno o estileno, la reacción 2. El etilbenceno más hidrógeno, que produce tolueno más metano, la reacción 3. Y el estireno más hidrógeno, que produce tolueno y metano, o la reacción 4. Dentro de la información disponible para el desarrollo de este reactor, tenemos que para el flujo de alimentación existe una fracción molar donde el vapor de agua es la mayor cantidad que existe en la fracción molar, seguido del el etilbenceno. Dentro de esta fracción molar de alimentación tenemos etilbenceno, estireno, benceno, tolueno y agua. Tenemos una producción deseada de estireno de alrededor de 150.000 toneladas por año, o aproximadamente 19 toneladas, considerando que el año cuenta de 330 días. Tenemos una temperatura inicial de alrededor de 620 grados centígrados y una presión inicial de 0.237 bares. Dentro de la selectividad tenemos aproximadamente 0.8289 moles de estireno por cada mol de etilbenceno reaccionado, 0.0155 mol de benceno por cada mol de etilbenceno reaccionado y 0.1556 por cada mol de tolueno de mol de etilbenceno reaccionado. La nomenclatura dentro de este reporte se espera que esos son los diferentes símbolos que se van utilizando para las diferentes ecuaciones o símbolos. Por ejemplo, tenemos el etilbenceno que es representado por las letras mayúsculas E, B. Entonces, en cada reacción que utilice el etilbenceno se va a estar utilizando las siglas E, B. De la misma manera con el resto de letras griegas, símbolos o ecuaciones. Bueno, pues para comenzar aquí tenemos el diagrama general de la planta de creación de estireno a partir de etilbenceno. Sin embargo, nos podemos centrar en el segundo diagrama de flujo, en el que se ve un proceso mucho más detallado. Se puede ver cómo entra la entrada principal, que es la alimentación, y se debe secar este producto. No puede tener vapor de agua para que se pueda dar lo mejor posible la reacción. Entonces pasa por un intercambiador de calor y por un condensador. A partir de eso se entra el primer reactor, en donde se crea el estireno a partir del etilbenceno. El etilbenceno sube, el que no se convirtió, sube a una torre de reciclaje y después pasa por una recirculación, y el estireno baja y se entra a otro reactor para poder purificarse. Bueno, pues tuvimos varias suposiciones iniciales. La primera de ellas es que se tiene dos camas de reacciones, entonces se toma como que la segunda cama, la entrada de esta segunda cama son las condiciones de salida de la primera cama de reacción. Esto es a excepción de la temperatura, dado a que hay una diferencia de temperatura al salir de la primera cama. Sin embargo, se le agrega una vez más vapor de agua a 836 grados centígrados para que pueda regresar a la temperatura de
620 grados centígrados la mezcla completa, y así se asume que la segunda cama de la mezcla entra a esa temperatura. Siguiente, tenemos un límite de caída de presión entre las dos camas, que es de 0.2 bares, esto para que no se tenga una caída de presión muy alta y afecte en la reacción en general. Se considera también que el catalizador es 100% efectivo, entonces por ende el valor de coeficiente de efectividad es 1. El sistema opera al vacío y le pusimos una presión inicial de 0.237 bares. También las propiedades termodinámicas que utilizamos a lo largo de este reactor fueron calculadas utilizando el sistema de Aspen Plus, en el cual las propiedades cambiaban conforme cambiaba la temperatura y se fijó la presión a 0.237 bares. Se considera que este es un sistema estacionario y adiabático, o sea que no hay un intercambio de calor en los alrededores. Para comenzar, se nos hizo importante recalcar las condiciones de operación, que como ya fueron mencionadas antes, la presión inicial de la primera cama es 0.237 bares, sin embargo se tiene una caída de presión entre las primeras dos camas, por lo que la segunda cama entra a 0.138 bares. Sin embargo, la temperatura, como ya mencionamos antes, se mantiene igual. La temperatura de grados o 893.15 grados Kelvin. Y por último se tiene la masa de catalizador en kilogramos. Esta fue determinada a lo largo del balance de materia que va a ser mencionado próximamente, y se tiene una masa en la primera cama de aproximadamente 11.000 kilogramos y en la segunda cama de aproximadamente 14.000 kilogramos. Para comenzar el balance de materia, nosotros conocíamos las fracciones molares de cada componente y también la producción esperada de estireno, la cual es los 150.000 toneladas al año. Sin embargo, esto se convirtió a kilomoles por hora, y al tener ese dato de salida, con ayuda de la selectividad y de la conversión del etilbenceno, se obtuvieron los flujos molares iniciales de cada uno de los componentes. A partir de esto se determinaron las presiones parciales de cada componente, y también se determinaron las constantes de velocidad y de equilibrio con ayuda de la constante de Arrhenius, que es el factor de frecuencia, y la energía de activación, que fueron obtenidos por medio de resultados experimentales investigados previamente. Para determinar la velocidad de reacción de cada una de las reacciones, en este sistema, se dividieron en las reacciones homogéneas y heterogéneas. Para comenzar con las reacciones homogéneas, que son las primeras tres reacciones, se cuenta con una velocidad en la que se tiene la constante de velocidad y las presiones parciales que se encuentran en cada una de esas reacciones. A partir de esto también se sacaron las reacciones heterogéneas, las cuales son las 4 reacciones presentes en este sistema. En estas reacciones se puede ver que la velocidad de reacción está determinada por la constante de velocidad otra vez, las constantes de equilibrio de cada componente y sus presiones parciales. Por último, se determinó los flujos de salida de cada una de las corrientes por medio de la diferencial del flujo y la masa del catalizador, las cuales fueron variadas por medio de iteraciones en el simulador. Cabe recalcar que para este balance de materia, primeramente se tomó como la temperatura y la presión como constantes, de manera que se pudiera variar la masa del catalizador y por ende también obtener los flujos de salida previamente mencionados. Para el balance de materia se realizó un balance de energía. Cabe recalcar que para este balance se mantuvo la presión constante y se varió la temperatura con respecto a la masa del catalizador. Aquí se puede observar cuál es la ecuación que se utilizó, y asimismo se requirió calcular el cambio de entalpía de reacción, que se calcula con los cambios de entalpía de formación a una temperatura estándar, y adicionalmente también se requiere el CP, que es el calor específico. Las ecuaciones de calor específico se obtuvieron mediante una interpolación con datos obtenidos de Aspen, ya que pues se obtiene una ecuación en función de la temperatura, ya que esta está cambiando. Consiguiente del balance de energía, se realizó el balance de momento, de tal manera que ahora ya no se tiene una presión constante
y se considera de punto de partida como presión inicial el 0.237 bares que se establecieron en los balances previos, ya que se conoce que se obtienen valores coherentes utilizando esta presión. Se tiene que tomar en cuenta nuevamente que la caída de presión entre las dos camas no debe exceder los 0.2 bares y la diferencial planteada en la filmina es la que se utilizó para calcular dicha caída de presión respecto a la masa de catalizador. El cálculo de propiedades de viscosidad se hizo mediante Aspen con una interpolación, respetando que la temperatura afecta la viscosidad. De igual manera, se decidió tomar una densidad constante de gas de mezcla, igual mediante una interpolación de Excel, y también se calculó el área transversal utilizando un diámetro equivalente arbitrario, el cual se fue variando mediante iteraciones, buscando que la masa de catalizador no exceda los 20.000 kilogramos, conociendo que, según la referencia utilizada académica, se conoce que para una cama de 85.000 kilogramos de catalizador se utilizó un flujo de alrededor de 750 kilomoles de etilbenceno. Entonces, partiendo de esa suposición, se empezaron a variar e iterar los valores de densidad para que nos diera una masa de catalizador coherente y con ello obtener un balance de momentum válido. Para comenzar con los resultados, se tienen los resultados de la primera cama de reacción. En esta gráfica se puede observar la conversión de etilbenceno contra la masa del catalizador. Se puede notar cómo la conversión del etilbenceno aumenta conforme la masa del catalizador aumenta. Esto se debe a que entre más espacios haya para que la reacción tome lugar en el catalizador, mayor conversión va a haber del reactivo, que en este caso es el etilbenceno. Se puede notar cómo la gráfica tiende a seguir subiendo, sin embargo, como solo requerimos un 38% de conversión, se detiene ahí nuestra gráfica. A continuación tenemos la gráfica de temperatura en contra de la masa de catalizador. Se puede ver cómo la temperatura va bajando a medida de que se aumenta la masa del catalizador. Y esto se debe a que entre más reacción haya en nuestro sistema, se tiene como información inicial que la primera reacción es una reacción endotérmica, por lo que entre más reaccione el etilbenceno, más va a absorber calor y por ende más va a bajar la temperatura del sistema en general. Es por esto que se ve una caída de presión de aproximadamente 50 grados Kelvin. Por último, tenemos la selectividad del etilbenceno en contra de la masa del catalizador, y esto se puede ver que aumentan a la par. Se puede ver cómo entre más masa de catalizador hay, más selectividad de etilbenceno va a haber, y esto se debe a que entre más espacios haya para que la reacción tome lugar, más etilbenceno va a poder reaccionar y más estireno se va a poder crear. A continuación, en esta segunda gráfica sí se puede ver una diferencia en contra de la primera cama, y esto se debe a que la diferencia de temperatura es mucho menor. Se puede ver cómo en vez de bajar de 890 hasta 840 grados Kelvin, se baja de 890 a 860. Esto se debe a que la presión de esta segunda cama es mucho más baja, por lo que la temperatura no se debe de acoplar tanto para que la reacción endotérmica tenga lugar en esta reacción. Se sabe desde antes que una presión baja va a ayudar a que se prioritice la creación del estireno, y es por eso que la temperatura no baja tanto como en la primera cama. Por último, tenemos la tercera gráfica, que es la de la selectividad del etilbenceno en contra de la masa del catalizador, y en este caso se puede ver cómo también tiene un comportamiento lineal y que va aumentando conforme va aumentando la masa del catalizador. La única diferencia que se puede ver es que la selectividad es un poco más baja, dado a que ya no se cuenta con tanto etilbenceno como en la primera cama. Consiguiente, ya que se tiene el balance de materia, de energía y de momentum y se conocen las condiciones de operación, se puede hacer el cálculo del dimensionamiento del reactor. Es importante mencionar que aunque se tienen dos camas de catalizadores, ya que una está encima de la otra, se puede hacer el dimensionamiento de un solo reactor. Para sacar el volumen del reactor se utilizó la masa de catalizador de ambas camas y se dividió entre la densidad del bulto, y conociendo que es un cilindro, se puede sacar la altura utilizando una simple fórmula de volumen.
Consiguiente, es importante mencionar que nuevamente se utilizó el diámetro equivalente arbitrario que se iteró en el balance de momentum para hacer el cálculo que llegó hasta este dimensionamiento. Se llegó a la conclusión de que el volumen necesario para llevar a cabo este dimensionamiento es de 17.6 metros cúbicos y la altura del mismo es de 0.644. Asimismo, es importante recalcar que es un reactor axial y que se tiene una altura mucho mayor que el diámetro porque se tiene un cilindro vertical. Pasando a la recopilación de los resultados obtenidos, se tiene un resumen de que la producción anual de estireno que se consiguió es de 146.050 toneladas por año, una masa de catalizador de la cama 1 de alrededor de 11.000 kilogramos, una masa de catalizador de cama 2 de alrededor de 14.000 kilogramos, un volumen de reactor de 17.6 metros cúbicos, un diámetro de 5.89 metros, una altura de 0.644 metros y por último una selectividad instantánea de estireno de alrededor del 98.23%. Como parámetro de calidad para analizar los resultados, se tomaron en cuenta 3 cálculos: la selectividad, el rendimiento y la conversión. La selectividad se realizó... Voy de nuevo. Como parámetro de calidad para los resultados obtenidos, se calculó la selectividad, el rendimiento y la conversión. Primeramente, para la selectividad, se tomó en cuenta para cada uno de los productos a partir del etilbenceno. Se va a tomar como ejemplo la primera reacción. En el numerador tenemos los moles producidos de estireno en la cama 2, es decir, los de salida, menos los moles alimentados de estireno en la cama 1, es decir, la entrada, sobre los moles alimentados de etilbenceno en la cama 1, menos los moles producidos de etilbenceno en la cama 2. Así se realiza para el tolueno y para el benceno. Asimismo, el rendimiento se calculó tomando en cuenta los moles producidos de estireno en la cama 2, que son los, pues, como ya se mencionó, producidos, menos los que se alimentaron en la cama 1, es decir, los moles de entrada, sobre los moles alimentados de estilbenceno en la cama 1. Finalmente, la conversión se calculó con la diferencia de los moles alimentados de etilbenceno menos los moles producidos de etilbenceno entre los moles alimentados. Lo que nos indica esta conversión es cuánto de nuestro etilbenceno se logró convertir para producir el producto deseado. Ahora bien, aquí se presentan los resultados. Se obtuvo una selectividad de etilbenceno sobre moles de estireno de 0.9823. Asimismo, con respecto al tolueno de 0.46 y con respecto al benceno de 0.131. Aquí este resultado nos indica que efectivamente hubo una mayor selectividad para producir estireno que los otros productos, por lo tanto eso nos indica que la reacción sí se favoreció a nuestro producto deseado, es decir, el estireno. Ahora bien, para el rendimiento, de un rendimiento de 61.14%, y la conversión se calculó para cada una de las camas. Para la primera cama, 38.51%, y para la segunda cama, 38.59%, que esto suma un total de 77.10% de conversión total de etilbenceno. Finalmente, para concluir, se resume todo el proceso llevado a cabo. El sistema se dividió en 3 partes. Primero se realizó un balance de materia, donde se mantuvo la presión y la temperatura constantes para conseguir la masa de catalizador más apropiada. Posterior a eso, se realizó un balance de energía, donde ahora se mantuvo constante la presión y se varió la temperatura mediante una ecuación diferencial. Y finalmente, a través de un balance de momento, se determinó la caída de presión del sistema, siempre respetando el límite de una caída de presión no mayor a 0.2 bares. Cabe recalcar que toda esta simulación se realizó utilizando el simulador de Polymath y que se realizó para un reactor tipo PBR, una cama empacada, de tipo axial. Se conoce, sin embargo, que el reactor que opera en la planta Pemex es un reactor de tipo radial. Con estos resultados se puede concluir que nuestra simulación es válida y representa satisfactoriamente un proceso real de deshidrogenación de etilbenceno para crear estireno y se cumple el flujo requerido por el socio formador.
Y con esto vamos por terminar nuestra presentación. Muchísimas gracias al ingeniero Josué Roque Félix por atender a nuestra presentación y aquí se encuentran referencias utilizadas a lo largo de la misma. Muchas gracias.